Bienvenidos, un gusto saludarles a nuestro primer episodio de Advenidos, un espacio que busca formarnos, crecer y ayudarnos a través de esta ventana a profundizar todo acerca de nuestra Iglesia Católica. Es un gusto que podamos comenzar a interactuar con ustedes a través de esta ventana que no pretende ser una clase magistral en la que tampoco nosotros somos especialistas en la materia, pero sí queremos compartir un poco lo que tenemos para responder a muchas inquietudes que llegan de parte de ustedes de forma presencial o también a través de las redes. Advenidos, donde el invitado especial eres tú. Hoy, en la oportunidad, hablaremos de los dogmas. Hablaremos en especial, aprovechando que es el mes de nuestra Madre, de la Virgen María, hablamos de su virginidad perpetua. Sí, y hablando de María Santísima, nos ponemos en las manos del Señor, como ella misma lo hizo, y le saludamos a ella como lo haremos durante todo este mes de mayo con el saludo del ángel, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una iniciativa que tenemos los jóvenes hoy en día y que ha surgido a través de las redes es lo que es un dogma. La palabra dogma a veces como que asusta, como parece una imposición, y nos perdemos en la palabra y no profundizamos un poco más de eso. ¿Qué piensas tú, padre? Sí, bueno, creo que todos hemos pasado por allí. Cuando vamos a la catequesis y se nos empieza a hablar de la palabra dogma, lo vemos como esto, de hecho, como algo impuesto. Un dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia. Allí hay dos cosas, ¿no? Verdad revelada es algo que, sobre todo la revelación, la divina revelación, está en las Sagradas Escrituras. Entonces, entendamos que un dogma jamás puede contradecir lo que está en las Sagradas Escrituras. Y luego, definida por la Iglesia como maestra. Cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, estamos hablando de aquella que nos enseña por la autoridad que ha recibido del Señor. Por eso la Iglesia tiene esta autoridad de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Habrá quienes crean y lo sientan como impuesto, y de hecho una de las cosas que hemos leído es la pregunta, pero un dogma, ¿dónde aparece en la Biblia? O la palabra dogma no aparece en la Biblia. Entonces aprovechemos de una vez y en esta respuesta digamos que precisamente un dogma es la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Hay palabras que no aparecen en la Biblia y son utilizadas, tienen un significado. La palabra dogma, aunque no aparezca en la Biblia, significa la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces ya esto creo que hace que nos relajemos un poquito. Vamos a hablar de Biblia, claro que sí. Vamos a hablar de un fundamento bíblico que la Iglesia nos propone como verdad revelada y que no se puede poner en duda. Aprovechando, padre, esta inquietud que surge, vamos a poner un poco en contexto a las personas que están viendo este video de nuestro rol aquí. Por lo menos, mi rol es, yo soy la voz de quien nos sigue. En Advenidos, tú eres el invitado especial y todas las preguntas que yo hago son las preguntas que han surgido a través de ustedes por nuestras redes sociales. Muy bien. Y yo, de este lado, trataré de apegarme siempre a la doctrina de la Iglesia, al catecismo de la Iglesia Católica. Trataré de iluminar con las frases de los santos, pensamientos de santos que son de autoridad también para nuestra Iglesia, y con la Sagrada Escritura, por supuesto. Y así responder de alguna forma para que queden claras algunas de las inquietudes y también para que surjan nuevas inquietudes. Así que si después de este video hay alguna pregunta más, pueden seguirla haciendo y en esta dinámica trataremos de responder. Claro que sí. Padre, y siendo así, ¿desde cuándo la Iglesia empieza a creer en ese dogma? Muy bien. Esa pregunta es interesante porque no es algo que se comienza a creer a partir de la proclamación del dogma. Normalmente los dogmas hablan de algo que ya se creía desde las primeras comunidades cristianas, de algo que se creía desde la iglesia primitiva, pero que en algún momento por una corriente o ideología comenzó a dudarse. A esto es a lo que se les llama herejías, a doctrinas falsas, doctrinas erradas.
Cuando algo que una herejía proponía aparecía, la iglesia tenía que responder. Y en esta respuesta es donde se proclaman solemnemente los dogmas. De allí en adelante, el que dice llamarse católico, el que profesa la fe desde la Iglesia Católica como bautizado, sostiene también en el credo esa fe. Creo lo que los dogmas han proclamado solemnemente. Entonces de allí en adelante no es donde se empieza a creer, es donde no se puede dudar. Porque dudarlo es también decir no soy católico. A propósito del mes de María, vamos a hablar de los dogmas marianos, pero en especial de la virginidad perpetua. Pero padre, antes de hablar de los dogmas, ¿por qué hacer dogmas marianos? Sí, pareciera que la Virgen María tiene un lugar muy importante, y lo tiene, dentro de nuestra fe. Pero cuando hablamos de dogmas, vamos a encontrarnos dogmas que tienen que ver directamente con el Señor, con la Trinidad, con la Eucaristía. Y cuando hablamos de los dogmas de María, también estamos hablando del Señor. A ver, la mariología es una ciencia, en la teología, una rama, donde nos concentramos también mucho en la vida de la Virgen María, pero siempre girando en torno al centro, el centro de nuestra fe, es Jesús. Es decir, que los dogmas marianos también son cristocéntricos. Cada uno, aunque habla de María, está en directa relación con Jesús. Ok. Padre, a los jóvenes, cuando hacíamos la encuesta, les llamaba mucho la atención esto de María Virgen antes, durante y después del parto. Claro. Ayúdanos, Padre, a entender un poco más. Sí. Cuando hablamos del dogma de la virginidad perpetua, estamos hablando de algo que se prolonga, y de hecho es el más antiguo de los dogmas marianos. Nos cuesta mucho en nuestro tiempo entender esta realidad tan grande, porque nosotros parece que tuviéramos una mente que se ha hecho, además de que es finita, se ha hecho más pequeña por la mucha información que recibe. Entonces nuestra cultura, el tema de la virginidad, claro que le sigue haciendo mucho ruido. Y nuestra intención aquí tampoco es hablar solamente de la doctrina, leer lo que dice el catecismo y quedarnos ahí, ¿no? Sino dar una respuesta actual. Este dogma tan antiguo es creído desde mucho antes de que fuera proclamado, como lo hemos dicho con el resto de los dogmas. Ocurre que es una verdad que creían las primeras comunidades. Siempre sostuvieron que María es la Virgen. Y hablar de la Virgen es un título muy grande que si hubiera perdido en algún momento no tendría sentido llamarla así. Claro. Tiene sentido hablar de la Virgen cuando era una señora que, aunque dice la palabra que concibió siendo virgen, después perdió la virginidad, no lo tiene. O sea que yo creo que es absurdo que nosotros le quitemos un título tan grande a María cuando se lo ha dado la Iglesia desde las primeras comunidades cristianas. ¿Qué sostiene este dogma? Sostiene que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Es decir, nunca perdió esa virtud, nunca perdió la virginidad. La perpetua virginidad de María enseña esto, que es virgen antes, durante y después, y es real y perpetua virginidad, es decir, no hubo corrupción. Es una virginidad concebida en el sentido estricto de la palabra. O sea, no fue dañada de ninguna manera aquella que fue preservada incluso antes de su concepción. Fue concebida sin pecado y milagrosamente se dio entonces en ella este prodigio del Señor. Solo milagrosamente, por eso no lo entendemos. Claro. Porque es que aquí está la intervención de Dios. Padre, hablabas de que este era el más antiguo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Sí, bueno, sabemos que Jesús partió el tiempo, la historia, en un antes y en un después. Para nosotros, nuestros años, nuestro tiempo comienza a contarse prácticamente desde Jesús. Y al decir que Jesús asciende al cielo y queda aquí una comunidad, una iglesia naciente, podemos hablar que desde ese momento ya concebía esa iglesia a María como la Virgen. Luego hemos dicho que esto se va proclamando en el tiempo. Hay testimonios, textos de San Justino, mártir, de Orígenes, de San Agustín, Santo Tomás de Aquino,
donde incluso antes de ser proclamado el dogma, algunos de ellos en su historia ya habían dejado evidencia de que así lo sostenían. El dogma fue proclamado como tal en el Concilio de Constantinopla II, estamos hablando del siglo VI, pero en el tiempo también otros concilios han retomado el tema y como todos los dogmas nunca pueden ser derogados, no se borran en el tiempo, lo que la Iglesia proclama lo sostiene, sobre todo en esto, en materia de fe. Entonces, lo que otros concilios han hecho ha sido darle fuerza. Cuando se retoma, si siguen esas herejías, si siguen esas creencias, se les da fuerza. Por ejemplo, en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se retomó o se reconfirmó la virginidad perpetua de María. Padre, cuando se dice que ellos concebían a María Virgen, ¿dónde podemos contactar eso? Es que los de esta generación somos muy de dónde es que sale, dónde es que, Claro. para dejarlo claro y nos puedas ayudar a solventar este tema, ¿dónde podemos conseguirlo? Sí, bueno, hay textos que datan del siglo II. Quisiera ahorita citar uno, a que los santos hablan hermoso de la Virgen. Nosotros a veces nos quedamos cortos en las palabras, aunque haga ruido a quienes no quieren a la Virgen, cuando nosotros hablamos bien de ella, hay textos de San Agustín de Hipona que datan del siglo IV y V, por ejemplo, los sermones. Quienes quieran leer en los sermones, el número 186.1, dice, por ejemplo, San Agustín, que María es virgen al concebir, virgen al dar a luz, virgen con el niño, virgen y madre, virgen para siempre. Esto suena fuerte, ¿verdad? Y dice él luego, ¿por qué te admiras de esto, oh hombre? Dios tenía que nacer de esta manera cuando se dignó hacerse hombre. ¿Por qué nos sorprende todavía la obra de Dios, lo que Dios puede llegar a hacer? Cuando nosotros hablamos de María como virgen antes, durante y después del parto, no estamos diciendo que ella es poderosa, no estamos diciendo que ella tiene un poder especial y que ella se ha hecho a sí misma el milagro, no. Estamos diciendo que el Señor, para traer a su Hijo al mundo, hizo un prodigio de esta calidad, de este tamaño, en un ser humano, en María. Así que esto no está divinizando a María. Estamos diciendo que ella ha sido instrumento dócil del Señor, que permaneció virgen por obra del Señor. El Señor así lo quiso. Padre, ya nos comentaste que este dogma no contradice las Sagradas Escrituras, pero ¿dónde podemos conseguir en la Biblia que nos hable de este dogma? Sí, recordemos esto, ¿no? Un dogma es la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Todos los dogmas tienen un fundamento bíblico, aunque no sea explícito. Por ejemplo, si habláramos de la Asunción de la Virgen, no cuenta ningún evangelista cómo se dio, pero la primera comunidad cristiana lo cree y lo cuenta y se transmite. Sin embargo, este dogma de la virginidad perpetua sí tiene su fundamento, tiene base que nosotros podemos leer e interpretar correctamente. Yo quisiera no extenderme, ni siquiera citar o leer completamente lo que dicen los evangelios, pero sí invitarles a leer dos citas. La primera es Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Allí hay una frase que explícitamente nos deja ver que la Virgen concibe. Mateo está interpretando y al mismo tiempo citando a Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. La otra cita es Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante, los siguientes. De la primera, al decir la Virgen concibe, está nuevamente realzando el título. Pudo haber dicho María, la joven María, sencillamente. Pero al decir la Virgen concibe, primero está diciendo Dios cumplió la promesa. La promesa era que nacería el Salvador de una Virgen. Luego está diciendo se dio un milagro. ¿Cómo es que una virgen concibe? Todo esto tiene que hacernos un poquito de ruido, generarnos curiosidad, llevarnos más que a cuestionar el dogma, a escudriñar en la palabra. Pues algo ha querido decir el evangelista con esto de que ha sido la Virgen la que concibió. Es un milagro querido por Dios y ese milagro ha sido concebir desde la virginidad. Luego en Lucas capítulo 1, al decir que era
una virgen desposada con un varón. Ya nosotros sabemos la historia, ¿no? Al estar desposados, estaban comprometidos, pero no vivían juntos. No estaban conviviendo. No habían tenido relaciones. Y este pasaje deja claro que María no conoce varón. Y el decir no conoce, la palabra conocer se refería específicamente a esto, que no había tenido relaciones con él. ¿De dónde vendría el hijo de María si ella no había tenido entonces relaciones íntimas con José? Esto, claro que ha sido una inquietud que ha pasado de generación tras generación. Sabiendo que milagrosamente quedó embarazada porque fue por obra del Espíritu Santo, también en ella surge una inquietud. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿Cómo será esto, puesto que no he estado con ningún hombre? No solo con José, con quien está desposada, no conozco varón, o sea, no había tenido relaciones antes. Es común que para una mente de nuestra generación, incluso la virginidad esté tan pasada de moda que una mujer no llegue virgen al matrimonio. Pero en la concepción hebrea, en la cultura de María, esa doncella estaba preservándose no solo para el varón con quien se desposara, sino porque podía ser el puente que utilizara el Señor para traer al Mesías. Seguro María no era la única doncella virgen, eran muchas. Pero ella, que deja claro cómo será esto, puesto que no conozco varón, también está dejando de fondo una inquietud que ojalá ahora nos genere curiosidad. ¿Por qué preguntarse esto? ¿Acaso María tenía un propósito de hacer un voto de virginidad? Más aún, yo no me atrevería a afirmarlo, pero sí quisiera dejar la inquietud porque es una inquietud genuina. Si cuestionamos otras cosas, ¿por qué no cuestionar? ¿Acaso José, aunque se quería casar con María, con esa doncella virgen, no pudo tener él en su corazón también el deseo de ser célibe, de guardar la castidad en el matrimonio desde el celibato y la virginidad? Nos parecerá muy loca la pregunta, pero allí se deja en esa cuestión, en esa pregunta de María, que no duda de que Dios puede hacerlo milagrosamente, solamente pregunta cuál será el modo en que el Señor hará este milagro en ella, en José, en la Sagrada Familia. Así que allí hay fundamento, hay un basamento bíblico, queremos ver, la Virgen concibió, y si milagrosamente concibió, milagrosamente pudo dar a luz y permanecer virgen hasta la Asunción. Así que bueno, es un dogma hermoso que la Biblia sí nos cuenta, si queremos ir al primer capítulo tanto del Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas. Padre, hoy hemos aprendido mucho y por eso tengo una inquietud. ¿Cómo hablarle a alguien que cree que es católico pero no cree en los dogmas? ¿Y cómo hablar de dogmas marianos a alguien que no es católico? Sí. Bueno, es interesante que podamos recoger un poco toda la información y nos quede en primer lugar como una enseñanza para nosotros. Nadie ama lo que no conoce. Al conocer más nuestra iglesia, al conocer más a María, le amaremos más. Y ya eso para nosotros es ganancia. A veces queremos convertir al mundo con lo que sabemos. Y el mundo tiene que generar sus propias inquietudes. El Señor va tocando las mentecitas y a cada uno le va abriendo un poquito esa curiosidad y también el entendimiento para captar esto que nosotros, no solo por la razón, sino por la fe, alcanzamos a creer. Hay gente que es católica porque se bautizó y realmente forma parte de nuestra iglesia, pero nosotros en el bautismo asumimos un compromiso, una promesa bautismal, y a partir de ahí comenzamos a recitar el credo. Entonces decir que soy católico es sostener la fe en todo el símbolo de la fe. Claro. No podemos entonces decir yo me llamo católico pero no creo en el dogma. ¿Cómo hablarle a un católico de los dogmas? Aunque dude de ellos, pues con todo lo que tenemos, con la Sagrada Escritura, con los textos de los santos, e incluso yo me atrevería a decir, vayan un poco a lo que en el protestantismo primitivo también se creía, porque si hablamos de Calvino, de Lutero, veremos que ellos fundaron, por decirlo así, algunas religiones, y esas religiones no dudaban esto, porque lo heredaron de la Iglesia Católica. Claro. Luego, ¿cómo hablarle a alguien que no es católico de los dogmas? Pues en primer lugar,
ya esa época en la que nosotros queríamos convencer al mundo de lo que nosotros creemos a partir de la apologética o de la discusión, ya pasó. Nosotros hoy damos razón de nuestra fe. Y el que quiera creer, creerá. Pero si la mejor forma de hacerlos creer es nuestro testimonio. Sin embargo, triste de nosotros que como católicos alguien de otra religión venga a hablarnos de esto y nosotros no lo sepamos. Porque el desconocimiento, la ignorancia nos puede llevar en la corriente a dejar de creer. Entonces, cuando se den estos encuentros entre nosotros y personas de otras religiones, que por supuesto no creen en esto, lo mejor es mostrar convicción. Y la convicción la da precisamente la formación. Este espacio de advenidos sirva para esto, sirva para que nuestras curiosidades se conviertan en conocimiento y que el conocimiento se transforme en amor, para que amando más a nuestra iglesia podamos defenderla no a golpes, ¿no? Exacto. No a gritos, porque el ignorante grita. El que conoce, el que sabe, puede hablar en paz, en tranquilidad, sin tratar de convencer a nadie. Claro. Y de esta manera damos el cierre de este primer episodio de Advenidos. Agradecemos al Padre por acompañarnos, a nuestro director espiritual. Agradecemos a todos los que nos siguen. Dejamos esta ventana de los comentarios para que si tienen alguna duda o si confirman algo de lo que pueden dejarlo allí para poderles nosotros también acompañar. Y queremos que sepan que Advenidos, el invitado especial eres tú. Que Dios los bendiga. Algo nuevo está brotando aquí.